Hola, hola por aquí. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Esta semanita, ¿cómo están? Bueno, nosotras estamos muy honradas de tener en esta ocasión a Beatriz González, una hermosa CF que pude pues tener la oportunidad de conocer en el grupo de trabajo de Access para Latinoamérica y me encanta muchísimo la energía de Beatriz. Beatriz, obviamente, también como los demás, también es una CIEF, pero ella también tiene otras especialidades como la de cuerpos, ella también es facilitadora de cuerpos, también es facilitadora de facelift, también maneja el tema del abrazo del abuso. Y otra cosa que yo le voy a preguntar ahorita que es, ella es embajadora de Access Youth. Así que, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? Vamos a recibirla ya en estos momentos. Estoy esperando que Luti me pida para entrar, para entonces poder empezar este magnífico live con Beatriz, que ya está aquí y ya entonces dentro de poquito vamos a empezar. ¿Cuánta más diversión vamos a poder tener en este live? Universo, muéstranos. Así que aquí posible. Beatriz también se unió. Hola, Hola, ¿me amiga, escuchan aquí. bien? Ok. Querida, súper bien. ¿Cómo está? Yo estoy aquí Pero como corre, corre, corre. expandida, nada como Pero esa feliz, clase de Dane, Pati. total. Hola, hola Beatriz, ¿cómo Hola. estás? Bienvenida. Bien, ¿y ustedes cómo están? Ah, Eh, felices. Qué gusto, gracias por la invitación. Ay, ya, esto es nuestro, un honor para sí, nosotras. sí, sí, sí. Lucy Gracias, andas gracias. que salta como un unicornio. Porque imagínate, acaba de estar en la clase de ESB con Dane, así que qué más es posible y cómo puede mejorar. Sí. Así que Sí, sí, Ay, sí, es genial esa clase. Uf, te sí. expande un montón. Mis preguntas, Pati. sí, 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 sí. Me imagino. Bueno, Beatriz, mira, de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, quiero Ay, saber si me están escuchando los. Sí, ¿te acuerdas que la vez pasada nosotros súper. nos escuchábamos y la gente no me escuchaba? ¿Alguien que me pueda decir del público si me escucha bien? O- Quebrada, ¿verdad? Yo le escucho sí, muy bien. perfecto. Hola Katia. desde Guatemala. Ok, perfecto. Bueno, entonces, Beatriz, cuéntanos. ¿Está como congeladita ella? Sí, Mujer, sí. y ¿Cómo parece que puede sí, que mejorar, se su universo? ¿Cómo internet. puede mejorar esto? Yo creo que esta es la clase de DEN que vamos a tener aquí sobre trimming o Oh, my archiving. goodness. Estamos viendo por Se esta fue. idea. Es como florecer Ok, déjame ver sobrevivir. qué pasó. Si se fue, se desconectó. Wow. No, ella cayó, yo creo que Ujú, el ujú, internet de ujú. ella Sí, misma. sí, 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 sí. Es lo más probable. Oye, ¿y cómo está? Ahí viene, llegó. Ahí llegó. De nuevo. Universo, gracias, gracias, gracias. Y, eh, Le voy a preguntar si es facilitadora de entidades. Aquí estoy de regreso. ¿Tú, eres, tú Sí, no eres seguro la facilitadora de energía. entidades, Pero Beatriz? qué bueno. No, fíjate que siempre me preguntan que cuándo voy a dar la clase. O sea pero lo curioso es que esa fue la clase que me hizo llegar a Access realmente. Fue a través de ese tema que pues empecé yo a conocer Access. Así que hay alguna Qué invitación ahí bien. todavía que todavía no le he elegido hasta ahorita. Y escuché también que me presentaste como facilitadora de cuerpos. Y aprovecho ese tema porque todavía no Ah, soy ok. facilitadora de 3 días de cuerpos, pero sí de procesos de cuerpo individuales,
que a veces la gente no tiene como la diferencia, pero sí, soy facilitadora de cuerpos, pero de procesos. Claro. Solo para aclarar, Oh, porque todavía no ok. tengo esa Beatriz, certificación. cuéntanos cómo Sí. fue, ya, bueno, ya sabemos por lo menos un hint de que fue por las entidades, pero ¿cómo fue ese antes y después de Beatriz con Access? ¿Cómo era tu vida antes de Access y cómo es tu vida ahora? Uy, sí, es un giro totalmente diferente, cambió muchas cosas. Eh, yo siempre pues estuve como en el ambiente de arquitectura, diseño, en eso, pues trabajé varios años en ese campo, en esa rama. Nunca lo dejé realmente, hasta la fecha todavía lo tengo por ahí. No como el principal, por supuesto, pero sí. De repente, pues me casé, empecé a tener mis hijas, entonces como cambió un poquito mi área de trabajo, por así decirlo, ¿va? Aunque siempre lo tenía, era como que no podía soltarlo, ¿va? Siempre era parte de... Pero ya sabes cómo funcionan como los humanoides, que los proyectos es algo que siempre se van creando y no es como Sí. algo tan estructurado, tan rígido. Pero sí fue un momento donde en mi casa, pues en mi vida se empezaron a ver como cambios, de esos cambios fuertes que te Sí. mueven todo tu universo, todo tu piso. Y fue interesante porque eso fue lo que me empezó a mover a hacerme preguntas, aun cuando en el momento no sabía yo que estaba haciendo preguntas. Simplemente era como en la forma que fueron sucediendo las situaciones o lo que se presentaba, qué cambios, qué nuevos retos y elecciones así como, no nada de sentarse a pensar y pros y contras, sino que, ok, hay que elegir, hay que elegir. Claro, en ese momento era decidir y había algo que me empujaba. Pero fue interesante que como todo empezó a moverse de una forma donde también todo venía con facilidad hacia mí. Y obviamente mi familia y alrededores, aun cuando no lo teníamos como cognitivo que eso era. O sea, fue como ir despertando esa Beatriz que estaba dormida. Y eso fue lo que pasó también. En algún momento Sí. como que me dormí y empecé como una vida normal. Y claro, empezaron a activarse un montón como lealtades familiares y así como lo digo, como que el ser se duerme, ¿verdad? Sí. Cuando estás como en ese automático. Pero en algún momento Mm, empezó a despertarse. Empecé a despertarme, empecé a reconocer un montón de cosas mías. O sea, como capaz, todavía no lo miraba como algo bueno que tenía yo. Simplemente estaba yo como en reacción con la vida, ¿verdad? Y así poco a poco me empezó a llegar información, personas, herramientas, y entonces empecé a aprender de un montón de cosas. Y claro, llegó, así como eso, lo curioso es que primero llegó Access, una introducción, una invitación, una introducción. Más bien era una sesión. Y como pasan las cosas, se me perdió la información, el ah, papelito era chiquito, entonces lo perdí. Pero siempre me llamó como la atención y empecé a tomar otros cursos. Entonces empecé como buscando para mí y empecé a aprender. O sea, pasé por un montón de técnicas, como Theta Healing, Reiki Angélico, constelaciones y todos los cursos que se aparecían en la mano, yo los tomaba. Entonces, claro, cada uno me abría más. Cada elección que yo hacía y me abría más y me abría a algo diferente después. Y era como un reto, pero un trabajo personal realmente. Para mí era como eso, es como ese trabajo personal y al mismo tiempo yo miraba cómo cambiaba también mi realidad. Hasta que llegó Access, ya le puse más atención, ya fui, empecé a aprender y ahí fue donde claro. empezaron a cambiar las cosas realmente. Porque al principio era un poquito claro, típico dramas, que un poquito como de problemas, conflictos, enfermedad, y así como tratando de apagar fuegos, ¿no? Donde realmente era como, y esa era como la típica vida normal, ¿verdad? O sea, es normal que pase eso, porque así es la vida. Y entonces te acostumbras a, a ese mismo dicho de que es que así es la vida. Y es que eso es lo que pasa. Pero nunca hay pregunta realmente. Y era algo como,
seguía yo como en esa búsqueda. Y ya cuando algo se me mete entre mis dos ojos, es como que hasta que lo encuentro. Y eso es algo que también he reconocido de mí, que a veces no me dejo como vencer tan fácilmente. Cuando algo me está llamando mi atención, hasta que lo encuentro. Y claro, quizá eso fue también esa como tenacidad, por así decirlo, de llegar hasta que llegué a Access. Ya con Access fue interesante porque fue una forma diferente de elegir. Y no era tan cognitivo, era solo como me llegó el anuncio de Cabal del Fundamento. Pues empezamos por barras, una amiga quería tener la clase. Y claro, me dice, Beatriz, ¿tienes libro el fin de semana? Mira esta clase, creo. Y casi no la leí realmente la información, pero solo le dije, no, sí, tengo alegre, vamos. O sea, ni siquiera lo pensé mucho, no fue un proceso donde dijera que voy a ganar o si me va a servir. Y realmente fue algo como simplemente seguir la energía. Igual fue fundamento. Tampoco lo pensé mucho. Y lo curioso es que sí me llamó mucho la atención la facilitadora, que vino es Lauren Polly se llama, es una estadounidense. Y hubo un clic con ella, una como conexión, pero fue un como saber, es como, esa clase quiero yo. Y interesante porque cuando es esa puerta que estás como buscando y es como que se enciende la luz, no lo piensas mucho, todo alrededor se sincroniza. Entonces al principio era como, ¿cómo me voy a ver todo el fin de semana? Y mis hijas estaban chiquitas, pero mi esposo en ese entonces era como, no, Qué váyase bueno. tranquila, tómese sus vacaciones, se relaja, toma su clase. Hasta eso era como, sí, claro, o Facilidad. sea, sí me puedo ir tranquila, y porque aparte era en Antigua, Guatemala, no era en la ciudad. Entonces era como Qué mi rico. fin de semana retiro. Y ahí fue donde empezó a cambiar realmente las cosas. O sea, ya sí venía viendo cambios en mi vida, más conciencia, más awareness y claro, un poquito en el modo de tengo que arreglar esto, ¿va? Claro, porque a veces ese trick nos hace la mente Sí. de que tenemos que arreglarnos, ¿verdad? Y ya con el fundamento fue donde todo empezó a cambiar y a girar realmente. Sí. Entonces, el drama bajó increíblemente. Mis hijas dejaron de enfermarse. Todo era más fácil. Era como que el día era más brillante todavía. Entonces, de ahí empecé mucho como eligiendo las clases que eran como las que me llamaban la atención, las que resonaban conmigo. Y era como, esa clase me gusta, esa está interesante. Ay, voy ahí. Incluso no tenía como el objetivo así como voy a ser facilitadora o voy a ser... Incluso alguien me preguntó, ¿en base a qué está eligiendo? O sea, ¿qué es lo que quiere? Porque me trataban como de leer en base a mis elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Tish? Okay, porque así me dicen, ¿qué es lo que quiere Beatriz? ¿A dónde va? Y yo es como, ¿cómo que a dónde voy? Yo elegí la clase porque me gustó o me llamó la atención. Y después le digo, bueno, ¿será que en palabras de Access estoy siguiendo la energía? Nada más. Y claro, un mes antes de facilitadores, así como, ¿qué va a crear su vida si Que elige ser ¡pah! facilitadora? Y yo, wow. Y claro, fue así como ya no podía, no me salía ninguna excusa de por qué no. Y era como, ok. Y ahí fue esa semita que sí se sembró. Entonces dije, al menos yo estaba en facilitadores también. Pero y así ha ido cambiando un montón mi vida. Entonces era como la diferencia de quién era yo antes a Claro. quién soy yo ahora. Ahora es más difícil decirte quién soy, Cambiando. porque todo el tiempo me sigo Sí. como cambiando. Lo que sí, pues obviamente también más permisión a lo que yo definía quién era, ¿verdad? Ya no era como, yo soy así y eso es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Antes era como muy rígida. Antes era como lo correcto, lo adecuado, buscando ser perfeccionista, o sea, el perfeccionismo así. Bueno, sí reconozco cuando sí ya empieza a ser como perfeccionismo al OCD, de que ya lo puedes usar como a tu favor. Eso también fue una maravilla que encontré en Access. Fue como reconocer que todas esas partes donde se suponía que era como un problema,
realmente era una capacidad y una habilidad. Entonces, hoy por hoy pues, ya lo aplico, entonces ya sé, incluso ya puedo definir la línea delgadita, donde ya se vuelve como, esto ya no está ligero, esto ya está forzado. Mira, entonces, pues sí, ha cambiado eso donde soy también un poquito más flexible de lo que era antes, me juzgo menos de lo que era antes, hago Claro, más preguntas. Sí, pues por gracias. ahí es lo que he ido cambiando. Me parece increíble lo que hablas sobre esto. E como hablaste de corpos, minha pergunta era outra, mas eu cambiei. Incluso foi Fernanda, minha amiga que está aqui, que estamos aqui em Los Eventos, como disse, tá? Dedém, em Brasil, Sí. em Rio. Estamos um grupo, Sí. que hablamos la Casa de Papel. Um montão de gente. Então, e tuvimos com Silvia Puentes uma classe de 3 dias de corpos em São Paulo. E como Sí. comentaste, o quanto quer, le gusta esta coisa do corpo, Sí. ¿qué hablaría de tu comunión con su cuerpo a partir de Access? ¿Y cómo podría decir eso a las personas? O sea, ¿qué es esta comunión con los cuerpos a partir de este punto de vista? Gracias por esa pregunta. Me encantan los cuerpos, me encantan los procesos, las clases. Y la diferencia es que ya no tratas de controlar a tu cuerpo, ya no tratas de el juicio o desde donde tú ves el cuerpo, ya deja de estar en lo erróneo. Cuando ya estás en comunión con tu cuerpo, claro, tal vez incluso no es como llegaste ahí y ya, llegaste. No, todo el tiempo sigues como construyendo, como explorando y expandiendo más tu comunión con el cuerpo. Para mí el cuerpo es más bien como esa encarnación con toda tu realidad. O sea, la creación de toda tu realidad, porque a veces creemos que el cuerpo está separado a nuestras relaciones o a nuestro trabajo o a donde vivimos incluso. Y no, la verdad es que la relación que tenemos con nuestro cuerpo, realmente la relación que tenemos con toda nuestra vida en este planeta, vamos a decir, así decirlo, incluyendo el planeta. Entonces, a través de tu cuerpo tú también puedes contribuir y comunicarte y conectarte y crear con el planeta a través de cómo tú funcionas con tu cuerpo. Hace un rato tuve una sesión con una patoja y íbamos hablando en la sesión y facilitando, surgió de que Kamal tenía un como dolor del cuerpo y algo estaba conectado con el tema que estábamos hablando. Y fue impresionante como, bueno, claro, se fue facilitando y moviendo y viendo todo lo que había creado, donde ella había apagado su conciencia, porque a veces nos vamos mucho a la percepción, a lo que nos llega a la mente, a los que estamos pensando, incluso cuando estamos como preocupados por alguien, estamos más en el universo de la otra persona que en nuestro cuerpo. Y fue donde a veces apagamos nuestra conciencia, que es donde a veces tenemos esos como accidentes de golpes, de dolor, y el cuerpo está ahí sosteniendo la información hasta que tú le pones atención. Pues al final fue impresionante el cambio porque me dice, ya puedo sentir todo mi cuerpo. Y ni siquiera yo le dije, regresa a tu cuerpo, siéntelo, conéctate, o sea, fue solo con el proceso que se activó y con las preguntas y la conciencia de lo que el cuerpo le estaba mostrando a ella respecto al tema, que ella logró tener esa como comunión con su cuerpo y estaba impresionada lo diferente que se sentía en pocos minutos. Solo desde realmente permitirse estar en comunión con su cuerpo. E como su cuerpo, el tuyo, assim, Sí. tu has notado algum cambio? Como cambiou su cuerpo a partir dessas herramientas? Mi cuerpo ha cambiado un montón y me muestra un montón de habilidades muy diferentes. Al principio fueron un montón de cambios donde yo cambiaba incluso mi estructura ósea de la cara. Así en minutos o en horas o en una hora o daba una clase y mi cuerpo Esa cambiaba soy yo. y al principio ¿Qué era, me pasa? ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Yo Sí, Tati también, solo a yo mí al me final, pasa. No. yo le dije a mis alumnos, vamos a tomar una foto antes, ahorita, pero no al final.
Claro, Muy igual me pura, la pasó a mí. Sí, que se pone más alta, ya me pasó. también, sí, Pura- cambia tu cuerpo porque tu cuerpo te está dando información del ambiente, te está dando información de las otras personas, incluso de tus propios puntos de vista respecto a algo, o de los puntos de vista de los demás respecto a algo. Y por eso es que al cuerpo no lo podemos como encasillar en un grupo de definiciones y diagnósticos y respuestas, porque ahí es donde empezamos a hacerlo rígido. Ahí es donde empezamos a crear como la limitación o el dolor, lo mantenemos el dolor, porque entonces asumimos que hay algo malo, cuando simplemente a veces es pura conciencia que estamos evitando recibir o que no estamos dispuestos a estar consciente. Pero cuando estás en la pregunta, tu cuerpo es lo más flexible, ligero, alegre, y eso es parte de, claro, cuando ya empiezas a reconocer cuando algo es ligero o algo es pesado para ti, cuando algo es verdad para ti, cuando algo no es tuyo y simplemente lo estás percibiendo, es muy fácil cambiar algo que pueda ser como intenso en algún momento o algo que se esté como atorando. Es más fácil que con tu cuerpo estés más en la pregunta de todo lo que te está rodeando. Y es más fácil recibir la información también. Entonces, claro, así como dice Tati, ¿qué pasó? ¿Verdad? Claro, tu cuerpo empieza a cambiar, pero es mucho de que el cuerpo te empiece a Increíble, mostrar todo increíble. lo que puede hacer. Sí, Y al principio si eras sí, como, era ¿qué otro. pasó? Me cambió la cara, me veo más grande, o incluso a veces me miraba mucho más joven. Entonces, y era qué maravilla este cuerpo. Si yo no lo miraba con juicio, todo podía cambiar. Claro, tuve que descubrirlo solo porque le hice la pregunta a una facilitadora, le dije, ¿qué hace mi cuerpo? Y Claro. solo me dijo, haz preguntas. O sea, no me dio la respuesta y eso fue el mejor regalo que me dio. No me dijo, puede ser esto o esto es lo que está haciendo tu cuerpo, sino me hizo la pregunta. Entonces, claro, me tomé un tiempo en descubrir que todo lo que hacía mi cuerpo era una habilidad, no era algo malo, era información y aparte de que era muy único en la forma en que me presenté, en que me presentaba todo y que podía cambiar. Si yo podía cambiar de alguna forma mis Increíble. facciones, incluso de mi cuerpo, ¿qué más puedo Así es. cambiar si estoy Y en la sabes pregunta? que el tema de la semana que ha sido el que plagiamos cuando no Sí, entendemos muchas de las cosas que nos pasan, es porque estamos plagiando realidades de otros. Es decir, tomamos esas limitaciones como si fueran nuestras. Pero esta mañana escuchaba sí. a Brendan en un live, decía, plagiamos las limitaciones, pero no la brillantez. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre eso? Claro. ¿Mm? Porque cuando estás, este tema que salió de plagiar viene muy Ujú, parecido sí, es que a por eso lo cuando metí. mimetizas a Sí, ahí alguien, me lo metí. como un camaleón. O es como un camaleón. Y gracias por la de la pregunta, porque exactamente eso era lo que hacía mi cuerpo. Funcionaba como un camaleón. Y en algún momento escuché a Gay Douglas decir que era una gran capacidad que pocos se atreven a tener, ¿verdad? O a reconocer o a usar para algo más grandioso. Entonces siempre me quedo así como, ok, en lugar de estar limitando todos los problemas porque incluso hasta mi realidad financiera era como, yo, ¿qué pasó aquí? Y yo, ok, Claro, esto no es mío. Entonces, claro, en el momento que me daba cuenta lo cambiaba y regresaba otra vez a mi realidad. Pero decía, esto de ser X-Men no me conviene mucho. O esto de andar con tanta awareness no me conviene mucho, decía yo. Y claro, ahí estaba como mi resistencia a recibir la magia que eso era. Y lo único, o sea, realmente lo especial que es mi cuerpo, o de esta habilidad y cómo lo puedo usar yo a mi favor. Y ahí fue donde cambió todo. Porque claro, cuando te alineas, es donde empiezas como, y no es algo, no es un proceso cognitivo de, ay, le voy a copiar o le voy a imitar. Es un automático, y ahí es donde entramos en automáticos, donde no estamos realmente conscientes de que estamos percibiendo.
y que creemos que todo lo que percibimos es nuestro. Y no, el 98, 99% de lo que percibimos no es nuestro, es de alguien más, pero no hacemos la pregunta. Entonces, claro, cuando percibes otra realidad, o alguien que admiras, o alguien que rechazas, de alguna forma tiene que haber un punto de vista tuyo para anclarte con esa persona, o con esa realidad, porque a veces puede ser no una persona, sino una situación. Entonces, ¿qué pasa? No es como, ahí se me pegó. No, 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 no. Todo es una elección, es una creación. Tenemos que tener algún punto de vista para alinearnos a esa realidad. O algún punto de vista como tengo que arreglarlo, o porque no lo quieres realmente estar presente o consciente de qué es lo que estás percibiendo. Entonces, por ahí viene esa parte donde empiezas como a mimetizar, a plagiar o a copiar esa realidad, que es lo que estás percibiendo. Pero ¿por qué plagiar? ¿Y por qué las limitaciones? Claro, porque ese es el automático, porque para compararte tienes que llegar a un mínimo común denominador. O sea, de alguna forma te tienes que ajustar a la otra realidad para poderla imitar o copiar. Pero ahí está la mentira. No puedes copiar algo, o sea, tú eres única y los demás son únicos y es, ¿por qué dejarías de ser tú por ser alguien más? Pero de alguna forma tenemos algún punto de vista bien, bien interesante, de donde imitamos como las limitaciones en lugar de la grandeza. Quizá porque viene del juicio, pero es la pregunta, o sea, si muchas veces por simplemente la resistencia a recibir aquello que estamos evadiendo, y ahí es donde ya lo puedes cambiar. Por ahí. Wow, me encantó. Cuando tienes que anclar a un punto de vista, o sea, o entonces a una situación de esta realidad. Esto fue increíble. Y que interesante porque yo creo que tiene que ver un poco con la pregunta que yo le iba a hacer de cuál es su secreto para actualizar sus deseos o sus elecciones en esta realidad. O sea, por ejemplo, tú quieres algo, sí. ¿Cuál es tu secreto de actualización? ¿Cómo lo haces? Cuéntame. Pues el secreto, interesante, el secreto es que no hay una fórmula definida. Realmente, claro, en algún momento creemos que hay una forma de cómo lo hacemos, pero hasta la fecha te puedo decir que nunca lo hago igual. Nunca lo hago igual. Y lo que sí me he dado cuenta es cuando menos lo pienso, más lo actualizo. Cuando menos me meto a ver cómo, cuándo y qué tengo que hacer o llenarme de preguntas para que funcionen, que no es precisamente ligereza, es cuando menos agilidad tengo. Pero cuando actualizo cosas así como más rápido y más grandes, generalmente es más grande actualizar perdón, por la trabalenguas, así me llega a veces la información. Ve, ya no me estoy juzgando porque se me traban las lenguas. Pero sí, antes lo hacía mucho. Generalmente cuando estás, aquí viene un tip, cuando estás eligiendo chiquito, cuesta más actualizar. Okay. Estoy de acuerdo. Una cosa, yo le voy a contar esto. Yo estaba en mi casa en Bogotá, yo vivo en Bogotá, y escribí en mi agenda. Sí. Las clases de DEM. Escribí, universo, ¿cómo puedo generar los recursos para estar en estas clases? Pero como era una cosa muy grande, yo no pensé en esto. Y de repente actualizó yo como host de las clases de él aquí, de una manera tan sencilla. O sea, el recurso fue llamar a una amiga, que incluso está aquí conmigo, y ver cómo puedo contribuir. Y todo se actualizó así como ¡pum! Yo, wow. Y ahora tú hablando esto, o sea, porque para mí era algo tan así, yo nunca pensé en eso, yo quería estar en las clases. Claro. La pregunta era para esto, no para más allá, o sea, y de repente fue mucho más allá. Yo dije a Tati, dei un salto cuántico que yo nunca podía esperarlo. Y ahí tú me traes esto así, yo solamente quiero decir que así, caso cerrado. Sí, y vuelve a abrirlo, no hagas caso cerrado porque es siempre más. Claro,
Y esa es la maravilla. A veces creemos que un poquito de esto, ay, yo quisiera esto, pero pedimos chiquito. Ahí es cuando nos atoramos, ahí es cuando lo hacemos difícil, porque nosotros podemos pedir más. Cuando tú te atreves realmente, o sea, sueltas las dudas y pides más, es increíble cómo las cosas se mueven. Igual yo en algún momento agarré mi papel y lápiz y empecé, ¿qué clases quiero este año? Y empecé a escribir. Y de alguna forma era como que guardaba la hoja por ahí. No la andaba viendo así como poniéndole check. No, al final de cuentas me di cuenta que actualicé todo y más. Y una de las que más, así más mágica que te puedo decir que actualicé, fue la clase maestro. Porque me hicieron una vez en una sesión de sinfonía, así como, ¿qué te gustaría pedir? Y yo como de broma lo dije, así como, pues, ¿qué tomaría estar en maestro? O sea, dije algo así como muy racional, así como, igualito que muy como la necesidad de ahorita, pues podría ser esto. Y después dije yo, como dije, eso no tiene mucha energía. Es como, ay, pero eso es solo como, es algo tan normal. Y dije yo, ¿qué tomaría estar en la clase de maestro? Y lo solté. Y alguien me dijo así como, wow. Pero no le puse atención. Simplemente, ok, recibamos la sesión y hagamos la sesión y punto. Y ahí lo dejé. Como al mes empezó a moverse todo, pero yo no me había dado cuenta. Salió una clase de 7 días que yo solo por el título dije yo voy a ir. Y fue interesante porque todas las elecciones que fui tomando después de eso, era como, no, esta clase. Y era como, no, voy a tomar la presencial. Y después otra. Y después otra. Y yo no me daba, o sea, no lo hacía de una forma como, mi meta es maestro. O sea, se me había olvidado que siquiera lo había mencionado. En eso me empecé a dar cuenta que ya cuando me iba acercando, yo así como, quedaban como 2 meses, algo así, dije yo, ya tengo todo para tomar maestro. Y era como, y claro, la energía se empezó a poner así como más intensa, pero era como, pon atención, ya lo tienes aquí enfrente. Y yo todavía no lo tenía como mental, ¿verdad? Yo realmente todavía no estaba como, sí, voy a maestro. No, yo estaba feliz con mi clase de 7 días. Que para mí eso ya había sido un boom porque me fui hasta Malasia. Y que si no, ese era uno de los pasos, que obviamente fue espectacular la clase, es una de mis favoritas hasta la fecha, todavía la escucho de vez en cuando, pero fue lo que me permitió después llegar a maestro. Y dije, yo tengo que estar ahí, no sé por qué, pero tengo que estar ahí. y así de fácil, y a veces es como, claro, cuando me pongo como metas chiquitas, esas son las que más trabajo me dan. Pero cuando pongo las grandes, viene de formas muy fuera de control. Fuera de control, inesperadas, claro, y no precisamente requieren trabajo duro. Es que yo creo que lo que percibí ahí, lo que tú dijiste, y miles de gracias de verdad por esto, es que es algo como tú no estás en expectativa. Porque, claro, para ti es algo que lejos, ¿no? Entonces no pone expectativa. Ahora cuando algo dice, quiero un carro, que es algo que tú puedes tener, ¿no? Sí. Y ahí de repente empieza a poner expectativa del color, del modelo y de no sé qué, de no sé qué. Y si está actualizado esto también. O sea, simplemente lo pide y se da. O sea, sí. Justamente yo siento que es esta energía, y sabes que me ayudó mucho en esto, fue ahora poco tiempo que yo leo con mi mamá libros de Access, y por Zoom, sí. Entre las dos, y yo leí el libro de Simón de las deudas, saliendo de las deudas, y ella dice, te dé un año usando las herramientas, no paso, no quiero actualizar mañana, y ahí yo solté tantas cosas, sabe, que yo sentía así como, de alguna maneira, pode usar este ponto de vista da frustração, de que não está logrando, que não está funcionando, mas creio que existe esta expectativa, não, que uno mete na criação e daña toda a criação, o sea, pode poc. Muchas gracias por eso. No, sí. Lo que dijiste.
Me encantó. No, y gracias por eso, sí. Porque es eso, cuando le ponemos mucha atención, como que tenemos que estar muy atentos, le estamos poniendo mucho control. Cuando sueltas el control, permites que la energía se mueva, permitas que incluso las cosas que se requieren mover se muevan, que las cosas que vengan de personas que ni te imaginas, porque esa es otra cosa. También pensamos, claro, cuando queremos actualizar dinero o algún trabajo o creemos que para un trabajo requerimos estudios, preparación, y a veces simplemente es, y claro, o este trabajo, o cuando queremos dinero, necesito esta cantidad. Y claro, Gary hace una pregunta a veces, ok, tú crees que es por tiempo de trabajo que tú requieres en el dinero, actualiza para mañana tal cantidad de dinero. Y claro, no lo puedes hacer así, pero si tú lo haces la pregunta y estás presente, empiezas a permitir que las cosas se mueven para que lleguen. Y aquí viene el reto y a veces para los facilitadores. ¿Cómo explicamos esto? Y lo digo aquí porque es cierto, es como, pero ¿cómo? Explíqueme, pero no entiendo. Y hay gente que a veces se enoja porque quieren entenderlo. Y ahí esa es la parte donde hay que soltar. Claro, por eso es que Access tiene ciertos como prerequisitos en las clases principales, porque cada clase te abre a ti a recibir más, cada vez a recibir más. No es precisamente porque es más caro, no, es porque te abre a recibir mucho más de lo que tú realmente pagas por la clase. Yo la verdad, por eso es que dicen, tú dejarías y te olvidarías de todo lo de Access por $1,000,000. Por supuesto que no, no, realmente, porque la conciencia o la forma en que puedo yo disfrutar mi vida ahora no tiene precio. Y aún así, no estoy rechazando el dinero, o sea, es como, lo recibo, porque aparte de el dinero viene de una forma tan única y realmente sin esfuerzo. O sea, y claro, el esfuerzo viene en la creatividad, pero no en un esfuerzo donde te cansas. Si al mismo tiempo tu creación te nutre. Entonces, claro, es una energía que siempre se está generando. Y eso es lo que genera tu vida. Eso es lo que genera lo que requieras. Dinero, salud, tu casa, tu carro o el viaje que quieres. Pero sueltas esa expectativa. Entonces, a los que todavía pues quieren entender cómo, le digo, no se desesperen. Si llega. Y al final, o sea, y después lo vi. O sea, como yo te conté al principio, de cómo empecé, o cuál es la diferencia de cómo soy ahora y cómo fui antes, viene mucho de eso. Yo en ese momento no reconocía qué era lo que yo estaba haciendo. Después, ya teniendo toda esta conciencia y toda esta información ya con Access, me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era ser la potencia que era para cambiar lo que en ese momento no me estaba funcionando. Ni a mí, ni a mi familia. Incluso llegó a personas que ni siquiera hubiera pensado que por ellas era, ¿verdad? Y no era porque era el objetivo. Sí. Eso pasa. Sí. Cuéntanos a todos cómo ser nosotros. ¿Cómo ser tú? Hay un libro por ahí, dicen. No, son mentiras. Aparte del libro, es cómo ser tú. Ay, es mucha presencia, es mucho estar presente. O sea, ¿qué requieres tú ser? Sí, dicen que no se escucha. Brenda, ¿nos oyes ahora? Vamos a ver. Luti, ¿no te oyes? Yo no me escuchan porque yo apagué mi micrófono de la casa. Pero puede ser que por eso no escuchan ellos. ¿Ahora No. sí? Sí, yo las escucho bien en las dos. Yo también. Un poco mejor. Ok, perfecto. Sí. Pues, bueno, entrecortado. Bueno, ¿cómo Puede podemos ser hablar? Brenda. Puede Ay, ser es que no, estamos hablando de ser tú. Ujú. Ah, sí. Entonces, la tecnología es un poquito sensible y dramática.
Entonces, esa es la invitación para que la tecnología no se altere mucho. Nos podemos expandir y ser más ligeros. Entonces ya no se altera tanto con la pregunta que estamos haciendo. Cuando nosotros somos la pregunta, podemos cambiar cualquier cosa. Solo la pregunta es un interruptor de algoritmos. Entonces, por eso hay que ser suavecitos con la tecnología. Pero sí, a lo que iba. ¿Cómo ser tú? Es esa pregunta. Ah, qué genial, ya se escucha bien. ¿Ve que sí funciona el expandirnos? Es que el tema de ser tú tiene bastante carga. Porque es lo que más evadimos. Es lo que más rechazamos. ¿Por qué? Porque hacemos más relevante el juicio. Cuando hacemos más relevante el juicio, estamos separándonos de nosotros. Cuando funcionamos desde el juicio o de la polaridad, estamos como evadiendo ser nosotros. Y nos compramos esa realidad donde es polaridad, o malo, bueno, positivo, negativo. Entonces siempre andamos como distrayéndonos de lo que nosotros somos como totalidad. Entonces, ahí está la clave. O sea, todo va a funcionar en tu vida si tú estás dispuesto a ser tú. Cuando hay ligereza es porque estás siendo tú. Por eso el ligero y pesado. Cuando las cosas se contraen, te duelen, te cuestan, haz la pregunta, ¿quién estoy siendo? Beatriz, ¿O quién quiero ser para não vais, evitar ser yo? Ajá. tu não vais a crer. A Deem la ver, clase pues. y en la tarima dice, chicos, si es ligero eres tú. Si no es ligero, no eres tú. Simplemente eso. Y ahora tú hablas lo mismo, igualito. Sí, Exacto. y aún así se nos olvida. Y aún ¡Wow! así hay ratitos que se nos olvida. No, Entonces, ahora no. ¿cómo tener facilidad con el dinero? ¿Qué sé yo de ser dinero? ¿Qué sé yo tener facilidad con el dinero? ¿Qué sé yo tener facilidad para cambiar este dolor que tengo en el cuerpo? Ok, mira, entonces todo lo puedes cambiar si estás dispuesto a hacer la pregunta. Y claro, cualquier cosa que no sea tuyo, no lo puedes cambiar. Entonces, claro, tengo este dolor o nunca he podido arreglar esto y siempre he tenido eso. Claro, ¿cuándo hiciste la pregunta que si realmente era tuyo? Porque no puedes cambiar algo que no sea tuyo. Y aquí viene lo del tema de plagiar, ¿va? O de imitar o de mimetizar. O sea, no vas a poder cambiar algo que no es tuyo o que simplemente estás como imitando a alguien más. Quizá porque lo admiras, porque crees que es mejor que tú. Y ahí está el gancho. Ahí está tu gancho. Porque crees que es mejor que tú. O porque crees que es menos que tú. También cualquiera de los dos. Porque nunca, o sea, tú eres grandioso, tú eres infinito. Y aún así nunca eres mejor que nadie. O sea, no estás arriba de nadie. Porque la superioridad o la inferioridad también es una forma de polaridad. Si quieres verlo en el otro sentido, ¿va? Pero sigue siendo una polaridad. Pero si tú estás siendo tú, incluyes todo. Y creemos que ser tú es como, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Yo soy guatemalteca, eso soy yo. No, 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 esa es una elección que hice en esta vida. Al final de cuentas, ser tú es la conciencia que tú eres que incluye todo. Increíble esto. Y voy a aprovechar, que yo iba a preguntar otra cosa, pero yo voy a entrar en otra pregunta. Sí. ¿Qué es plagiar en su cuerpo? Porque usted habló sobre esto otra vez de mimetización, pero ¿cómo es plagiar en el cuerpo y Sí. cómo podemos cambiar? También una pregunta de Fernanda. Sí. Les voy a explicar, No. Fernanda, espera. Sí. ¿Has visto lo que hace el camaleón? Hola, Fernanda. Sí. ¿Has visto lo que hace el camaleón? Lo que toca se cambia y es una habilidad para sobrevivir o para lograr lo que quiere. No es solo para sobrevivir, también es para poder cazar y comer. También es para, no sé,
liberarse de ser comida para otro animal. Mira, al final de cuentas hay muchas habilidades más que solo porque se esconde y para que no lo vean. Pero claro, el camaleón media vez toca otra superficie, volvió a cambiar. No se queda atorado con una realidad que toca. ¿Ves? O sea, es como... Por ahí vi un video de un camaleón que va tocando unas franjas de color. Y pone la patita en el azul y se pone azul. Pone la patita en el verde y se pone verde. Y así va cambiando. Pero es la facilidad que conforme él fue cambiando colores y no se quedó azul. No se, o sea, no se quedó con un poquito azul, un poquito de rojo, un poquito amarillo. Al final de cuentas, pasó por ahí y siguió su camino. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace? El cuerpo ese sí nos presenta, y es mucho de lo que yo les contaba sobre las habilidades que tiene mi cuerpo. Puede, como de alguna forma, imitar la forma de alguien más que está cerca. Yo una vez en una clase, mi cara, me tomaron foto y después me vi la foto y yo parecía china. Y yo, ¿qué me pasó ahí? Claro, algo estaba percibiendo y mi cuerpo cambió la cara. Claro, en el momento que todavía no entendía qué era lo que hacía mi cuerpo. Pero hoy por hoy, claro, me puede mostrar muchas cosas. Y una vez hasta me puse a jugar. Ok, cuerpo, ya que muéstrame qué más podemos hacer. Y claro, también me cambió la forma. Entonces fue como que genial. Claro, hasta se me olvida. Pero es estar presente. Por eso es como, no puedo, en el momento que hacemos automático las cosas, paramos la creación. O lo volvemos sólido, como que si el camaleón se hubiera quedado pegado con todos los colores que tocó. ¿Qué tal? Que no, simplemente es como no lo hace significativo, no lo hace relevante, solo era información, así como la patita del camaleón cuando puso la patita en el color azul. Solo información, esto es azul, esto es rojo, y sigue caminando. Pero nosotros lo que hacemos es que pues como la información infinita que tenemos disponible, donde tú gires tus ojos, estás recibiendo información. Cierras los ojos y también sigues recibiendo información. Todo lo que haces te está contribuyendo constantemente con información. Es conciencia, todo te habla. ¿Ya ven por qué llegué yo a Access por entidades? Porque las cosas también son entidades. Cualquier energía definida es una entidad. Entonces, tu silla te habla, tu planta te habla, tus animales te hablan. Entonces, todo el tiempo estás recibiendo información. Pero ¿por qué es eso de que plagiamos o nos quedamos como con lo de los demás o nos alineamos, incluso no solo físicamente, sino puntos de vista, creencias, patrones, lealtades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque asumes que esa es mejor realidad que la tuya. Porque asumes que esa persona sabe más, así tiene la fórmula y yo no, entonces empiezas a eliminarte a ti de la ecuación. Yo estoy imaginando el camaleón todo así como... Sí. Y sabe, para las niñas... Después YouTube con camaleones para ver cómo mire, está muy interesante porque yo me acuerdo cuando era niña me vino esto, porque soy mucho de imágenes. Muchísimas informaciones me llegan con imágenes. Y yo me imaginé cuando era niña pintando con pintura mismo. Y cuando mezcla muchos colores se queda gris. Sí. Pinta el color. Sí. Imagínate cuántas mezclas. Sí, es cierto. Wow. Sí. O sea, vamos quedando con estas cosas y vamos poniendo nuestra energía toda gris. Claro, imagínate. Entonces, si lo ves así, entonces... ¿Cuánto podrías, qué color realmente quisieras tú ser ahorita? Porque entonces no es que tú seas un color específico, porque ahí es cuando nos vamos a la definición. No, tú puedes ser todos los colores cuando tú quieras, cuando te sirva, cuando te convenga, o cuando vayas a crear algo más. ¿Me entiendes? No como algo malo. Y si le quitas el juicio, tiene la facilidad de cambiar cuando tú quieras y cambiar cualquier cosa, porque sin juicio tú permites que también toda tu realidad cambie. No solo tú, permites que todo lo que te rodea también cambie, porque tú no tienes barreras entre tú y eso. Por eso me gustó mucho la analogía del camaleón y cuando tú dijiste,
cuando sirve para defenderse de no ser comida Sí, y también para que coma, o sea, él utiliza lo que se requiere en aquellos sí. 10 segundos, ¿no? Así sentí. Esto es muy interesante. Gracias. Así es. Y el camaleón no se está juzgando porque no es Ah, un guacamayo, no se está juzgando porque no es un caballo. Esa es otra cosa también. ¿Verdad? Que nosotros nos juzgamos mucho, que ¿por qué no soy así? ¿Por qué no soy así? Es que yo soy así. Pero lo vemos siempre desde el juicio, tanto bueno como malo, ¿verdad? Pero eso es básicamente que es lo que te permite ser tú, la pregunta, la curiosidad, la elección de simplemente disfrutar y recibir la información y ver que te va a funcionar y que no, pero es como un baile con la vida, ¿ya? Es como juegas con la vida, bailas con la vida, pero ya no es, tengo que, y claro, todos tenemos también de alguna forma todos nuestros programas automatizados, pero cada vez que estás dispuesto a ir más allá, esos programas se vuelven obsoletos y entonces tienes más de ti. Gracias. Gracias, Tati. Sí, la otra semana, el otro miércoles, voy a tener una clase gratuita que se llama Espejos, Espejismos y Realidad. Sí, tiene muchas herramientas ahí que vamos a explorar un poquito. Es una clase intro, pero algo así como estelar, que puede salir de cualquier cosa. Eh, Me ha llegado un montón de tomas de conciencia respecto al tema, pero ay, es mucho de dónde, cómo creamos nuestra realidad y donde no nos permitimos realmente crear nuestra realidad, porque es muchas veces queremos forzar lo que vemos que no es, ¿verdad? Eh, no se escucha el audio de Karen, dice Enrique, o no se escucha claro el audio. Otra vez, a ver, se nos está como bajando el volumen, pero bueno, yo le escucho también. ok, perfecto. Pues está esta clase, es gratuita, es una noche de claridad, que es donde vamos a ir como moviendo, explorando la conciencia que surja, porque esto es algo único con las clases de Access, no podemos como preprogramarlas, porque si yo me pongo a escribir el programa, va a salir por otro lado. Pero sí tengo ciertos como tomas de conciencia que empezaron a surgir y por eso también puse ese video, porque al principio estaba yo como buscando la imagen para el flyer y me acordé que yo había tomado ese video el año pasado. Y es impresionante, dije, no, si esa es la energía de la clase, ¿verdad? Y también mucha facilidad de poder ver diferentes puntos de vista, más todo lo que pueda salir en esa clase, porque es una noche de claridad, ir como facilitando para tener más conciencia respecto al tema, respecto a nosotros y nuestra realidad, respecto a nosotros y qué queremos crear y qué es lo que nos sigue atorando, que no nos permite crear la realidad que podríamos nosotros elegir. Entonces, es una invitación a de esas clases que se quieren crear y te dicen, vamos, ¿juegas? Sí. Y después de eso tengo fundamento también, va a ser un fundamento nocturno, que lo voy a hacer solo como en la noche, tarde-noche, para todas aquellas que no pueden perderse pues el trabajo. Entonces se abrió ese espacio y es interesante porque creo más facilidad como para el horario. Y entonces está interesante también. Y del día hay unas clases aquí en Guatemala de procesos de cuerpo también, pero esas son más presenciales y es sobre también la capacidad de sobrecrearte. Viene mucho desde la analogía esta de la parábola de los cinco, de los dones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes tú
que no estás dispuesta todavía a reconocer, o sea, qué habilidades, qué capacidades tienes tú, que incluso las ves como normales, que no estás dispuesta o para reconocer, ver, usar, ser, y donde tú puedes como sobrecrearlas, como exponencializarlas, como darles ese plus más allá de esta realidad. Y entonces es eso, de lo que tienes, crear algo más grandioso, y eso es parte de es un proceso de cuerpo. Entonces, con tu cuerpo crear eso también. Y como permitir que tu cuerpo también acceda a capacidades mucho más grandiosas. Es como una actualización. Sí, algo así. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Beatriz. De verdad, qué energía maravillosa eres y por todo lo que he traído para nosotras. De verdad, estoy súper feliz de hacer este live contigo. Me encantó el camaleón. Ahora yo veo así frente mío, súper, o sea, muy interesante. Y como soy muy Sí, mágica, o sea, fue súper claro para mí. Gracias, sí, gracias. Ay, qué gracias a ustedes, sí. bella, me encantó. ¿Y qué más es Muchis- posible? ¿Y qué más es posible? Así es. Y muchas gracias por la invitación y las preguntas estuvieron geniales. Porque no, estuvo genial, nunca me imaginé que iba a hablar del camaleón aquí, pero sí, de la naturaleza podemos aprender muchas cosas cuando la observamos, pero sí, 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 no era, yo también estaba así como, ¿qué pasó? Estoy subiendo de peso, y no, y se va en el momento que quitas los juicios y lo recibes, ¡pum!, el cuerpo lo cambia. No lo tenés que mantener sólido. Y a veces es eso, cuando hay algo que de plano no puedes cambiar o se queda fijo, es como, te invita a hacer más preguntas, pero sí, es de recibir más. A mí también. Mire, el grupo aquí en mi casa está formado y me están preguntando una pregunta. ¿Cuál es su pregunta predilecta? Mi pregunta es, ¿qué pregunta puedo hacer? ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Qué pregunta puedo yo ser? Sí. Wow, gracias. Mucho tiempo fue a quién le pertenece eso, porque claro, pues Claro. tenía como mil realidades en mi awareness, pero ahora es, Sí, ¿qué pregunta puedo yo ser aquí? Y eso crea mucha facilidad. Sí, esa es mi predilecta por el momento. no, está Muchísimas gracias a todas. gracias a ti. Igualmente. Ay, vaya allá. A ver cuando nos vemos en persona, ¿verdad? Sí. No, no, acabo de tomar un copo, pero sí. Vamos a ver en septiembre quizá. Vamos a ver, quién sabe, cómo puede mejorar. Nosotros ni pensamos cómo puede mejorar, qué más es posible. Sí, así es. También, querida, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a las dos. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué más es posible?